¿Qué tal? A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar qué sucede cuando una ley de aquí, de México, choca de frente con un derecho humano? Pues hoy vamos a desmenuzar una de las ideas más revolucionarias de la justicia mexicana, el control de convencionalidad. Yo sé, el nombre suena súper técnico y hasta un poco intimidante, pero les aseguro una cosa. Al final de esta explicación van a entender perfecto cómo esta herramienta cambió por completo las reglas del juego para defender nuestros derechos. Es un antes y un después, así que vamos a darle. Y aquí está, justo en el centro de todo, la pregunta clave. Imaginen la escena. Tenemos una ley nuevecita aprobada por el Congreso, todo en regla, pero, sorpresa, lo que dice va en contra del derecho a la libertad de expresión. Un derecho que México se comprometió a proteger en tratados internacionales. Entonces, ¿qué procede? ¿A quién le hacemos caso? ¿A nuestra ley interna o a ese compromiso internacional que protege algo tan fundamental? Bueno, pues esa tensión, ese choque, fue justo el motor que encendió una transformación gigantesca en nuestra justicia. Durante muchísimos años la respuesta era de una sola línea y se enseñaba en todas las escuelas de derecho. La cosa era así. Había una pirámide y en la punta, solita e intocable, estaba la Constitución. Todo lo demás, todo, incluyendo los tratados internacionales, estaba por debajo. ¿Eran importantes? Sí, claro, pero siempre un escalón abajo. Y este modelo de supremacía constitucional, pues funcionó por mucho tiempo, pero sus cimientos estaban a punto de temblar y fuerte. Y entonces llegamos al punto de quiebre, al momento del cambio. Es bien importante entender que esto no pasó de la noche a la mañana, ¿eh? No fue que un día alguien se despertó y dijo, vamos a cambiarlo todo. Fue más bien la culminación de varios eventos, una especie de tormenta perfecta que obligó al sistema de justicia mexicano a repensarse por completo. A ver, vamos a ver los momentos clave que marcaron este giro de 180 grados. Todo pasó rapidísimo, en serio. El primer gran golpe vino de fuera. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por el caso Radilla Pacheco. Y no solo fue la condena, sino que nos dio una orden directa, casi un regaño. Oigan, jueces de México, a partir de ya es obligación revisar que sus leyes no violen la Convención Americana. ¡Pum! Una sacudida total. Y casi al mismo tiempo, en 2011, aquí adentro, se cocinó la reforma de derechos humanos más importante de nuestra historia. Esta combinación de presión externa con voluntad interna fue el empujón final para que la Suprema Corte dijera, señores, iniciamos la 10ª época. O sea, una forma totalmente nueva de ver la justicia. ¿Y el resultado de toda esta tormenta, cuál fue? Pues que la vieja pirámide se vino abajo. Nació un modelo completamente nuevo donde la Constitución ya no está sola en la cima. Ahora a su lado, al mismo nivel, están los derechos humanos que vienen de los tratados internacionales. Juntos forman lo que los abogados llaman el bloque de constitucionalidad. Ya no hay uno arriba y otro abajo. Son un solo y gran estándar con el que se tiene que medir todo lo demás. Un cambio verdaderamente sísmico. Muy bien, ya entendimos la historia, el porqué de todo este movimiento. Ahora sí, vamos a meternos de lleno al concepto. Vamos a ponerle nombre y apellido a esta nueva herramienta. ¿Qué es exactamente, en palabras sencillas, el control de convencionalidad? Vamos a desmenuzarlo. A ver, en esencia, es esto. Una nueva y muy poderosa obligación para todos los jueces del país. Y cuando digo todos, son todos. Desde el juez de un pueblito hasta un ministro de la Suprema Corte. Ahora son como guardianes con un doble chequeo. Antes de aplicar cualquier ley, tienen que hacer una pausa y hacerse dos preguntas. 1. ¿Esta ley respeta la Constitución? Y 2. ¿Esta ley respeta los derechos humanos de los tratados internacionales? Es un doble filtro de protección, y no es opcional, es totalmente obligatorio. Y fíjense en esta frasecita clave que viene directo de la Corte. Ex officio. Suena latín y a cosa de abogados, pero su significado es simple y la verdad es revolucionario. Significa que el juez tiene que hacer este análisis por iniciativa propia. No tiene que esperar a que el abogado se lo pida en el juicio. No. Aunque nadie más se dé cuenta, el juez tiene el deber, la responsabilidad de hacer este control. Es parte de su chamba. Así de claro. Para que quede todavía más claro, usemos una analogía. Pensemos que cada ley, antes de usarse en un caso, tiene que pasar por un doble control de calidad, como en una fábrica. El primer inspector es la Constitución. La ley pasa la prueba, ok, adelante. El segundo inspector son los tratados de derechos humanos. ¿La ley también pasa esta prueba? Perfecto. Solo si pasa los dos controles puede ser aplicada, si no, se frena. Excelente. Ya sabemos qué es, pero bueno. ¿Y esto cómo se come en la práctica? O sea, un juez en su día a día, ¿cómo le hace? Pues la Suprema Corte no solo les dio esta nueva obligación, también les dio una especie de caja de herramientas muy específica para poder cumplirla. Vamos a abrir esa caja a ver qué encontramos. El método es una secuencia de 3 pasos y el orden es súper importante.
Paso 1. La interpretación conforme. Aquí el juez trata de ser un pacificador. Intenta leer la ley de una manera que sí sea compatible con los derechos humanos. Busca salvarla. Si de plano no se puede o hay varias lecturas posibles, pasamos al paso 2, el principio pro persona. Y esto es clave. De todas las interpretaciones que haya, el juez está obligado a elegir la que más proteja a la persona, la que le dé más derechos. El centro de todo es la persona, no la ley. Y ya, solo como el último recurso, si la ley de plano es incompatible, llega al paso 3, la inaplicación. Y mucho ojo aquí porque esta es una diferencia fundamental. El juez no se convierte en legislador. No puede borrar la ley del mapa para todo el país. Su poder es mucho más preciso, es casi quirúrgico. Lo que hace es inaplicarla, o sea, la hace a un ladito, pero únicamente para ese caso que tiene enfrente. La ley sigue existiendo, pero para esa persona, en esa situación, no se usa, y así se protege su derecho. Bueno, ya vimos el qué y el cómo. Ahora vamos a la pregunta importante. ¿Y hasta dónde llega este poder? Porque es un poder enorme, transformador, pero no es un cheque en blanco. Como todo en el derecho, tiene sus límites y sus contrapesos muy claros. Vamos a ver cuáles son. Este punto es vital para entender el alcance. Hay, digamos, dos tipos de sentencias de la Corte Interamericana. Primero, las que son vinculantes y obligatorias. Si la Corte condena a México directamente en un caso, lo que dice esa sentencia es ley. Punto. Es obligatoria para todos los jueces del país, no hay de otra. Y segundo, las que son un criterio orientador. Estas son sentencias de casos contra otros países. No son obligatorias como las primeras, pero funcionan como una guía, como la opinión del máximo experto. Un juez mexicano tiene que tomarlas muy en serio, sobre todo si le dan más protección a la persona. Y aquí viene la pregunta del millón, el gran contrapeso a todo esto que hemos estado platicando. ¿Qué pasa si la que pone el freno, la que limita un derecho humano, no es una ley cualquiera, sino la mismísima Constitución? Y la Suprema Corte ha sido súper clara en esto. La respuesta es que sí existe un límite final. Y este límite tiene nombre y apellido. Restricciones constitucionales. Este es, digamos, el freno de emergencia del sistema, el ancla que asegura que a pesar de abrirnos al derecho internacional, nuestra Constitución sigue siendo la norma suprema que nos rige. La regla es sencilla. Si nuestra Constitución dice de manera explícita con todas sus letras que hay una restricción a un derecho, esa restricción manda, incluso por encima de lo que diga un tratado internacional. Pero ojo, la Corte ha dicho que estas restricciones no se pueden inventar ni suponer. Tienen que estar escritas claritas en el texto. El ejemplo clásico es la prohibición de reinstalar a policías o militares despedidos, aunque se demuestre que el despido fue injusto. Eso está escrito en la Constitución, es una restricción expresa y por lo tanto prevalece. Entonces, para resumir, el modelo que tenemos ahora es un equilibrio muy inteligente. No es que hayamos renunciado a nuestra soberanía, para nada. Se mantiene la supremacía de la Constitución, pero es una supremacía enriquecida, más robusta, porque ahora se alimenta de todo el universo de derechos humanos. Es una simbiosis, un sistema que está orgulloso de su Constitución, pero que también es lo suficientemente humilde y abierto para adoptar los mejores estándares del mundo para proteger a su gente. Y con esto llegamos al final. ¿Por qué es tan importante que todos y todas entendamos esto? Porque el control de convencionalidad no es una herramienta secreta para abogados. Es, en realidad, un derecho para todas las personas. Nos da el poder de exigirle a cualquier autoridad que, antes de aplicarnos una ley, se asegure de que respeta la dignidad humana universal. Nos da un argumento más fuerte, una defensa más sólida. Así que la próxima vez que nos enfrentemos a una norma, la pregunta ya no es solo ¿es legal? Ahora también ¿es compatible con mis derechos humanos? ¿Es convencional? Y en el fondo, ¿es justa? Muchas gracias por acompañarme.